Bienvenido a su programa Interactuando. Un aplauso, que Bien, se bien, sienta. bien. Exacto. Y hoy tenemos nuestro programa 101, 101. ya iniciando un nuevo camino, un reto que siempre nos caracteriza, pero también tenemos un invitado muy especial, a nuestro querido pastor Isaías Grullón. Bienvenido. Bienvenido, pastor. Gracias por la invitación. Aquí, como siempre, mi hermano y compañero Valdés. Valdés. No, yo lo dejo que él se exprese porque él es él, ¿verdad que sí? Y hoy tenemos un programa cargado con un tema que nos preguntamos, ¿verdad? Y muchas veces traemos hasta ciertos debates y es la santificación, Bueno. ¿verdad? Bueno, Valdés, Bueno. ¿por qué tú dices como que bueno? No, es que está bueno. Va a estar bueno este programa. Entonces, en ese mismo tenor, vamos a ver qué entendemos. Este programa va a estar lleno de muchas preguntas muy, muy interesantes. ¿Qué entendemos por la santificación desde la perspectiva bíblica? ¿Por qué la cruz de Cristo es el centro en el proceso de la santificación? ¿Es la santificación el evento instantáneo o un proceso continuo? Vamos a ver toda esa parte y para eso más que propicio está aquí nuestro invitado especial en el día de hoy, nuestro pastor, ¿verdad? Pastor, ¿cómo se siente en el día de hoy? Bien, bien, gracias a Dios. Siempre contento cuando nos transmiten la invitación de participar, claro que sí. Qué bueno, es grato y mutuo también tenerlo aquí como invitado en este programa. El pastor estaba de vacaciones del programa. Era. Sí, ¿verdad? Ahora, Bueno, espérate, hay que destacar también que el pastor ha venido, pero usted vino una sola vez a interactuando. Interactuando. Usualmente ha venido a profundicemos. Exacto. Pero hoy vamos a aprovechar que tenemos al pastor aquí y desarrollar. sí, no, es siempre propicio la intervención así de celebridades, ¿verdad? Ey. De personas que sí tienen un sustento, un fundamento bíblico, la cual nosotros siempre nos caracterizamos, ¿verdad? Para que esos oyentes que están allá tengan ese material bien sustentado con la palabra del Señor, ¿verdad? Y vamos a iniciar a ver qué nos trae hoy a través de la palabra, como estamos hablando, esta parte, ¿qué significa vivir a la luz de la cruz en la vida diaria? Una pregunta que quizás muchos se preguntan, otros se lo han cuestionado. Entonces vamos a ver qué nos traen ustedes dos para este día. Vamos a dejar al pastor. Amén. Bueno, inicialmente el planteamiento parte de la idea de la santificación, de qué es este proceso, vamos a llamarlo, o este estado, que como realmente me gusta más verlo. Y es eso, es un estado en el que el creyente va atravesando en su relación con Dios cambios graduales y significativos en su vida que a través de la guianza del Espíritu Santo le va ayudando a ir cada día más alejándose del pecado y de las cosas que a Dios no le agradan para empezar a vivir conforme a los lineamientos y los planteamientos de la palabra de Dios. O sea, es un estado en el que Dios gradualmente nos va llevando, nos va sumergiendo, en el que nosotros vamos dándole la espalda a las cosas que le desagradan a Dios y comenzando a poner el foco y nuestra vista en lo que a Dios le agrada. Esa es la continuidad del proceso de santificación. Ahora, en nuestro día a día tiene una vinculación grande con la cruz de Cristo, claro que sí. ¿Por qué? Porque la cruz de Cristo representa el estado en el que nosotros estamos muertos al pecado y vivos para Dios. La cruz representa el pago de Cristo por nuestros pecados, pero también representa el sacrificio que nosotros debemos de llevar a cabo en nuestra vida para ser guiado por eso que Él hizo en la cruz y lo que representa la cruz en nosotros. O sea que en nuestro día a día y en nuestro proceso de santificación, la cruz realmente lo representa todo. No hay santificación sin una cruz por el medio. Wow. Okay. Me ha quitado la palabra de la boca textualmente porque, o sea, pensar en que un creyente pueda ser santo sin considerar la cruz de Cristo es un absurdo. Claro. Eso es como mencionamos en un programa de esta serie, un cristianismo sin cruz. O sea, un cristianismo sin cruz, ¿qué es? Es todo menos evangelio. Claro. Hay un texto importante que hemos estado tocando a lo largo de toda esta serie, es que niéguese a sí mismo
tome su cruz Sí. cada día y sígame. O sea, eso nos habla a nosotros de la responsabilidad que nosotros tenemos como individuos de querer abrazar esa cruz. Y esa cruz no siempre nos está invitando a que nosotros, todo lo que hagamos, tiene que agradarnos. Exacto. Usualmente eso tiene que ver con lo que ha dicho el pastor. Tiene que ver con ese dejar el mundo, dejar la carne, dejar sus pasiones y sus deseos por abrazar la cruz. Entonces, es importante que entendamos que no podemos hablar de santificación y santidad sin gente que esté dispuesto a abrazar la cruz diario. Claro, Sí. y de hecho la misma idea de la cruz representa eso, que es un proceso en el que mirando a Cristo, lo que Él hizo por nosotros, nos sumerge en el estado de santidad que Él quiere que estemos. Porque lo otro sería una especie de moralismo social, o sea, cuando las Sí. personas entienden de que yo no hago, yo no hago, yo no hago, y yo soy bueno, o eso me hace santo, o eso me hace una persona moralmente superior a los demás. Sin embargo, no se trata de eso en cuanto al proceso de santificación. O sea, la santificación no es yo no hago, yo no hago, Sí. yo no hago, Ujú. sino la cruz de Cristo me guía para vaciarme de todo lo que a Él no le agrada y llenarme de todo lo que Él quiere. Muy bien. Correcto. Y con relación a eso, o sea, saliendo un poquito ya más de esa pregunta, cuando el pastor menciona de ese proceso, porque hay personas que vemos que no quieren ser procesados dentro de esa parte, Ujú. de ese proceso diario, continuo, que sí como cristiano la santificación nos va llamando. O sea, que hay personas que ya conocen a Cristo, por ejemplo, eso sería la emoción o convicción, ¿cómo se le llamaría? De que, bueno, hoy me convierto, ya conocí a Cristo, ya soy santo. No, bueno, yo creo que el pastor mencionó al inicio de que precisamente estoy de acuerdo con cuando menciona santificación como un proceso Ujú. continuo. Esto hasta que Cristo venga, o sea, no hay nadie que pueda Ya, decir que es santo, de que al 100%, porque todos tenemos que luchar con algo, diario. ya. Ahora, ese luchar con algo tiene que ver con cómo yo me gusta esto, pero por la cruz de Cristo, por el sacrificio cristiano, yo lo que tengo que hacer es esto. Entonces, esa cuestión es diario, eso es diario. Oh, Porque diario tenemos tentaciones, diario tenemos ofertas del mundo, del diablo, de los deleites, de nuestra propia carne que tiene deseos y pasiones. Pero diario, así mismo como llegan esas tentaciones, tenemos nosotros diario que tomar la decisión de no ceder a ellas. muy bien. O sea que, bueno, Valdés ha descifrado un código Como un de código. un código porque hay momentos que hay unos santos que son santos eternamente santos y entienden de que esa santificación no produce un proceso, sino es que, bueno, ya soy santo y ya soy inmune a cualquier situación. No, no, porque es el enfoque principal de todo proceso de santificación. Por eso decíamos al comienzo, debe de estar basado en la cruz de Jesús. O sea, Amén. sin cruz no hay santificación, porque la cruz lo que representa es que el proceso está siendo guiado de manera divina, que mi vida no es más que una vasija que yo estoy prestando para que Dios drene, saque el Sí. pecado y su Espíritu Santo cada vez controle más mi vida. Por lo tanto, es un proceso en el que mi función es ceder mi vida a Él, permitir que Él comience a controlar cada día más mi vida. Por eso el apóstol Pablo decía, ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. La idea de esto es dándonos a entender que cada vez Él se vaciaba más del yo de Él, del yo de Pablo, y permitía que sea la cruz de Cristo que lo comience a guiar, por el cual Él iba a transitar, por el cual Él iba a ser iluminado en su caminar. Entonces, de eso se trata, de yo vaciarme. Obviamente suena mucho más fácil decirlo desde un Ujú. micrófono, Sí. desde un podcast, que practicarlo. Eso sí es una Sí, realidad. ¿verdad? Es un proceso continuo, es un proceso arduo, difícil, porque se trata de nuestra naturaleza caída y de pelear con eso todos los días. Y obviamente suena muy santurrón el que lo plantea como algo fácil. De hecho, creo que el que lo plantea como algo fácil pudiese estar más cerca de estar pecando que de estar siendo santificado. Uy, Porque es la sí, realidad, si la Biblia lo presenta como una guerra, yo no puedo minimizarlo cuando la Biblia me está diciendo es una guerra, para que sí. me esté consciente que es un combate, es un día a día. Y bueno, Entonces, es importante que veamos esa orientación de que es sí. un camino constante en el que nosotros debemos de
paso a paso, seguir avanzando, como decía Jonathan, entender de que no se trató de ayer, sino también de hoy y de mañana, y de que debo de seguir siempre caminando, viendo la cruz. Amén. Muy buena la exponencia. O sea, esperamos que todos aquellos que estén escuchando, de verdad, esto es un tema muy delicado. O sea, a la luz de la palabra nos enseña de que todas estas vivencias que tenemos es a través de la cruz que va juntamente con Cristo para nosotros sentir esa santificación. Como usted dice, no es tan fácil como algunos lo ponen, porque es una lucha constante. Pero seguimos aquí en esta lucha. Amén. Y para eso estamos aquí. Gloria a Dios. ¿Cómo influye el sacrificio de Cristo con nuestra lucha, hablando particularmente en este mismo orden, con nuestro pecado? Ese sacrificio, ¿cómo influye en nosotros el sacrificio de Cristo? Ok, no sé si tú No, quieres. no, adelante. Fíjate algo, o sea, la idea de lo que Jesús hizo fue sacrificarse para pagar el precio de los pecadores, por lo tanto el precio del pecado. Sí. De manera que lo que llevó a Cristo a la cruz fue el pecado de nosotros los seres humanos. Entonces, ¿por qué esto es vital? Porque al ver a Cristo en la cruz, nosotros lo que estamos reconociendo es que Él es quien paga por mi santificación. Por lo tanto, cuando yo no enfoco mi vida en ese sacrificio que Él está llevando a cabo en la cruz, que lleva a cabo en la cruz, cuando yo me desvirtúo de eso, no me enfoco claramente en esto, bueno, pues indirectamente me estoy haciendo copartícipe de lo que llevó a Cristo a la cruz. ¿Me explico? O sea, Sí, si sí. Cristo muere por nosotros los pecadores, para darnos perdón, para que su sangre en la cruz sea la única vía de nosotros ser santificados, porque de la única manera que podemos ser santificados es si la sangre de Cristo nos cubre. Entonces, ¿qué sucede? Cuando yo le doy la espalda a esa cruz, bueno, pues entonces yo lo que me estoy uniendo es al grupo de personas que estamos llevando a Cristo a hacer el sacrificio, pero obviando la intención del mismo. O sea, yo lo que quiero es que tú seas parte de la cruz, pero que tu cruz no me limpie, porque yo le estoy dando la espalda al sacrificio. Por lo tanto, el hecho mismo de ver el sacrificio como mi única opción de santidad me hace entender, cuidado, yo debo de apartarme del pecado, porque precisamente mi pecado y el pecado de la humanidad llevó a Cristo a la cruz. Entonces, yo lo que debo de ver es su cruz como una motivación que me ayude a mí a vivir en santidad, que me ayude a mí a vivir bajo sus preceptos, porque cuando no hago eso, lo que soy es parte del grupo de personas que lo llevó a la cruz. Okay. A mí me gustaría primero leer un pasaje, creo que es conocido por todos, para enfatizar a lo que dice el pastor. Nosotros encontramos en Gálatas capítulo 5 lo que son las obras de la carne y los frutos del Espíritu. Amén. Sí. Entonces nosotros, a partir de el versículo 19, 5:19, que dice: manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Con todas esas cosas tiene que batallar el que no es cristiano y el que es cristiano. Amén. Claro. Entonces, ¿por qué? Porque son obras propias de la carne. Amén. Pero a veces hay una irresponsabilidad de la gente al pretender decir algo como eso, que es el diablo. Sí. No, yo caí porque el diablo. Yo recuerdo una noticia, no sé si ustedes la llegaron a ver, hace un par de meses, una persona que había violado a una menor de edad, y cuando la encontraron prácticamente infraganti, la persona dice que no fue él, que fue el diablo. Si cada persona pudiera justificar su pecado con decir fue el diablo, y el diablo le preguntáramos, ¿qué diría el diablo? Y le preguntáramos al diablo, que al final todo el mundo tiene una justificación. Exacto. Adán y Eva pecan en el huerto. Se Adán, esconde. ¿qué tú hiciste? Yo, espérate, la mujer, ¿qué tú hiciste? No, Sí, espérate, la serpiente. justificación. Y si llegamos a la serpiente, ¿a dónde llegamos? Al final, la justificación, señores, de los actos pecaminosos que podamos nosotros cometer, yo creo que es lo peor que podemos hacer. Sí. Lo mejor que pudiéramos hacer es reconocer nuestra condición de pecadores, que estamos luchando con ese tipo de cosas en nosotros. Tal vez yo no estoy luchando con la lujuria, el adulterio o la envidia, pero estoy luchando con otra de esa lista que hay ahí, que El son orgullo. cosas semejantes a esas. Sí. Entonces, reconocer
que en nuestra vida diaria Es una lucha. estamos luchando constantemente con eso. Sin Cristo, señores, sin reconocer la cruz de Cristo y la obra de Cristo en nosotros, es imposible que nosotros podamos No. echar para adelante. El pecado vence. El pecado vence porque, ¿verdad? Si, como usted estaba mencionando, la cruz es quien nos va santificando, ¿verdad? A través de Cristo. Porque la cruz tiene esa peculiaridad de cuando vemos, es símbolo de humillación. Claro. Y ahí hay un punto, Jonathan, que es que muchas veces el pecador no quiere humillarse. Exacto. O sea, Cristo dice, yo me humillé. O sea, yo quiero que tú vengas, cargue tu cruz y te redima. O sea, la redención es humillación, que al final nadie es la primera lucha que tenemos como seres humanos, ¿verdad? Claro. Entonces, seguimos, ¿verdad, Jonathan? Seguimos. ¿De qué manera la obra de Cristo en la cruz nos capacita para vivir en santidad? Eso es para ti, Jonathan. Bueno, tomando un poco lo que ya hemos dicho, si nosotros desligamos nuestra vida cristiana de esa vida guiada por el Espíritu, de esa vida, una vida desconectada de Dios, es obvio que el resultado no va a ser bueno. No va a ser bueno. Entonces nosotros tenemos dos opciones, Margaret. O vivimos para la carne y le damos rienda suelta a lo que diga la carne, o vivimos para el Espíritu. Ya. No hay punto medio. O sea, yo no puedo ser hoy. No hay neutro. No, yo no puedo ser hoy de que, bueno, no, yo soy medio espiritual. Yo soy un poco mundano y un poco espiritual. Así que yo soy mundano en la noche y soy espiritual en el día. No funciona. No funciona. Yo soy cristiano en el trabajo. Yo soy impío en el trabajo y soy cristiano en la iglesia. No funciona tampoco. Una especie de moralidad mínima. O No, sea, no, estoy no. un escalón por encima del estándar, pero piso abajo cada vez que Aquí sea me necesario. conviene ser cristiano, aquí no me conviene mucho. Exacto. Sí, porque se puede... Y ese punto es importante, pastor, porque aquí no estamos predicando moralismo. Claro. Moralismo, porque la gente parte de lo que yo soy. No, yo soy mejor que la gente. Yo soy mejor que aquel ladrón, yo soy mejor que aquel adúltero, yo soy mejor que aquel que se robó 100 millones. Claro, tú te estás comparando con otra gente igual que tú. Ahora vamos a compararte con Cristo. Si todos nos comparáramos con Cristo, nos diéramos cuenta de nuestra miseria. Claro. Entonces, es una cuestión de que no podemos despegar la vida cristiana de Cristo, de la cruz y de la comunión del Espíritu. Porque si nos exponemos a vivir una vida despegado de eso, caemos lamentablemente en los deseos de la carne. Y por eso la santidad es un proceso en el que Dios nos va llevando a una estatura, dice la Biblia, la estatura del varón perfecto. Correcto. Es continuo. ¿Por qué? Porque como es un estado en el que constantemente vivimos batallando, esa obra que va haciendo el Espíritu Santo en nosotros de regeneración diaria, conlleva ¿qué? Que nosotros entendamos que hay un sacrificio de nuestra parte como creyente, como persona. Y era entonces en parte lo que decía Jonathan. Eso indica que yo o debo de estar en un bando o debo de estar en el otro. Porque no puedo estar en el medio. Porque la condición de estar en el medio a Dios no le agrada. O sea, Dios lo que quiere es ver que realmente el creyente está poniendo sus ojos en Jesús, como dice la Biblia, y entonces en esa condición hay una guianza del Espíritu Santo para ayudarlo a llegar a esa estatura. ¿Pero Así por qué? es. Porque ese es el foco. Porque si yo mido mi santidad con el creyente que está al lado, entonces obviamente mi santidad fluctúa en función de una realidad, la del creyente que está al lado. En un momento dado seré mejor que este, pero en un momento dado seré peor que este, en un momento dado vuelvo a ser mejor que este, y entonces fluctúo en medio de una vara que no es la correcta. Por eso la Biblia enseña que la vara correcta sobre la cual debemos de medir nuestra santidad es ¿quién? Cristo. ¿Hemos llegado a esa estatura? No. Por lo tanto, ¿qué? Debemos de seguir santificándonos. Es un proceso continuo. Amén. Me gustaría añadir algo. Sí. Si recordamos Gálatas 2.20, ahí mismo, Gálatas 2.20, con Cristo estoy juntamente ¿qué? Crucificado. Amén. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Oye, ¿cuál es el centro de esto? Claro. O sea, volvemos a hablar de la cruz, de sacrificio. Y si nosotros tenemos en cuenta ese enfoque que Cristo hizo, usualmente este pasaje la gente lo usa mucho, un poco fuera de contexto, un poco para justificar algunas cosas, ¿no? Pero la cuestión es que esto está apuntando a que si usted y yo hemos nacido de nuevo y hemos entendido el sacrificio de Cristo, hemos entendido entonces lo que significa tomar su cruz. Porque si el mismo Jesús tomó su cruz
Tomar la cruz implica que yo estoy consciente que es a la muerte que voy. Sí. O sea, yo estoy consciente en el momento que me ponen ese madero, es a morir que voy. O sea, el creyente es consciente de esa realidad, debería hacerlo. Estoy consciente que con Cristo estoy juntamente crucificado, lo que significa es que estoy muerto. Sí. No, en esa parte sí que hay que estar bien claro. Por ejemplo, cuando tú naces de nuevo, ¿verdad? El bebé comienza a interactuar con un hábitat de formación y es donde el niño va conociendo. Entonces eso mismo quiere Cristo, que o sea, morimos, nacemos y ya ese ambiente que es lo que nos rodea, que es cruz, cristocéntrico, santidad, ya nosotros vamos como conectados. Y entonces ahí por eso podemos identificar. Es como algo así que yo lo traduzco. Entonces, muchas veces cuando tú no has nacido, tú desconoces, ese no es tu hábitat. Por eso, cuando tú mencionaste ahorita, Valdés, de qué bando tú eres, tú vas a ser el bando del cual tú te sientas identificado, del cual tú te enamores, en el cual tú te sientas cómodo, porque hay posiciones que tú no te sientes cómoda y dices, no, esto como que a mí no me llama la atención. En cierto momento, claro, porque el cristiano debe disfrutar Ujú, ujú. todo lo que conlleva el cristianismo, el dolor, ¿verdad? Claro. La alegría, el sufrimiento. Si vemos a esos apóstoles, todos llevaron su cruz. Y aún así, ellos se gozaban, sentían gozo. Y el cristiano que no siente gozo cargando su cruz, hay que hacer esa revisión. Sí. Seguimos en esta parte. ¿Qué papel juega el Espíritu Santo en la santificación del creyente? Porque no podemos dejar de ladito Ujú. al Espíritu Santo. Bueno, o sea, Vamos a ver. cuando hablamos de qué papel, estaríamos hablando de una especie de asignación de un rol, ¿verdad? Sí. De algo que lleva a cabo el Espíritu Santo. Y en la vida del creyente, partiendo de la idea de creyente, alguien que ha puesto ya su confianza en Cristo Jesús como Salvador, de ahí en adelante la Biblia dice que es sellado con el Espíritu Santo. O sea, un creyente es alguien que ha sido estampado, marcado para ser de Cristo. Y ese sello, esa estampa, esa identificación que lo convierte ahora en una oveja de Jesucristo es, dice la Biblia, la presencia del Espíritu Santo. Por lo tanto, de ahí en adelante, todo el transitar en términos de santificación de la vida de esa persona dependerá exclusivamente de cuánto le permitimos al Espíritu Santo tomar control de nuestra vida. O sea, Él se encargará de irnos edificando, iluminando, alumbrando, adiestrando en todo lo que tiene que ver con las Sagradas Escrituras para nosotros poder ser ese creyente que la Biblia describe que Dios quiere que seamos. O sea, lo principal es entender que la obra de nuestra santificación la guiará el Espíritu Santo. Porque si no entendemos eso, podemos entender que se tratará de un sacrificio arduo, pero de parte nuestra. Y yo golpearé mi cuerpo todos los días con una especie de látigo cada vez que entienda de que no llegué al objetivo de hoy. Mi santificación hoy debió haber sido hacer esto y como no lo logré, busco la correa y me golpeo. Y no entiendo de que no se trata de eso. Se trata de yo ir vaciando mi vida en cuanto a los deseos de la carne, como hablaba Jonathan, y permitirle al Espíritu Santo que desarrolle en mí el fruto del Espíritu. Entonces, cuando comprendo eso, sé que lo principal no soy yo, sino permitirle a Él. Sí. Espérate, Margaret, que eso que el pastor ha dicho, pues eso despierta muchas cosas importantes para decir, ¿no? Por ejemplo, Romanos capítulo 6, pastor. Romanos capítulo 6, verso 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Estuvimos hablando el programa pasado acerca Sí. de esa gracia que transforma, no que justifique el pecado. Claro. Entonces no podemos tener gente diciendo, no, como Dios es Dios y es mi Padre, yo soy salvo, siempre salvo. Vamos a hacer lo que No, queramos. seguimos y darle rienda a la cual. No. Eso no es lo que un cristiano que ha sido salvado haría o pensar. Es más, no piensa así. Claro. Entonces, lo segundo es, Pablo responde, en ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? O sea, fíjate la condición. Yo te mencionaba ahorita
que el que tomó su cruz está consciente que a morir que va. Y el que está consciente que en Cristo Él murió a su naturaleza, al pecado, para vivir, ¿verdad?, conforme a la voluntad de Dios y al Espíritu. Ahorita mencionamos a Gálatas, mencionamos solamente las obras de la carne, pero también están los frutos del Espíritu. El fruto del Espíritu. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el apóstol aquí en Romanos nos está hablando de esta parte, de que nosotros hemos muerto al pecado, si nosotros de verdad hemos muerto al pecado, cuando llegue la tentación, cuando llegue la prueba, cuando llegue la batalla, nosotros pensamos como cristianos que han sido salvados. Pensamos, no, yo he muerto a esto. Agarro mi cruz y la sigo. Pero si usted es de los creyentes, que voy a poner entre comillas, pastor, que desde que no es ladrón porque no se le ha dado la oportunidad de robar, y no es adúltero porque no se le ha presentado la oportunidad, y no es mentiroso porque no se le ha dado la oportunidad de mentir, pero está ahí. Entonces, cuando aparece la oportunidad, entonces que vemos de qué material estamos hechos. Entonces, por eso Pablo dice aquí, en ninguna manera, porque la gracia no es una licencia para pecar. La gracia lo que te dice a ti es que tú fuiste salvado, tú fuiste comprado con sangre, entonces tú debes morir al pecado, tomar tu cruz y seguir ese camino. Amén. En esa parte, Jonathan, que tú mencionaste con relación a Romanos, ¿verdad? 6 y Gálatas, pero también en la parte de qué significa crucificar la carne, según Gálatas 5:24. ¿A dónde aplica esa práctica? Cuando hemos mencionado sobre el Espíritu Santo, pero cuando hablamos de que debemos bueno, yo me convierto, cojo mi cruz, pero hay muchos que cogen la cruz y se quedan en el camino. Cristo llegó al final, ¿verdad? Vemos a veces que nos vemos cansados, podemos desfallecer, pero aquí llegó un momento crucial, que es crucifixión. ¿A dónde es que nos lleva esa parte? Bueno, si yo entiendo lo que Pablo dice, que nosotros estamos muertos, tenemos que morir. Tenemos que morir a esos deseos que tal vez me agradan, que tal vez me gustan, que tal vez me dan satisfacción momentánea, que tengo placer en ello humanamente hablando, pero cuando pienso en la consecuencia como cristiano, ¿qué va a pasar? Digo, no, yo prefiero no darme este lujo y este deleite momentáneo y voy a tomar mi cruz, que tal vez alguien me verá como un tonto, como un idiota. O sea, tal vez usted tenga, por ejemplo, una compañía y el jefe que está por encima suyo está robando y le dicen, mire, varón, usted tiene que agarrarse de aquí. Y todo el mundo callado, aquí comemos todo. Y usted bien puede decir, pero con esto yo resuelvo. Espérate, y todo el mundo callado, ¿verdad? Nadie tiene que enterarse de eso. Pero cuando pienso, yo soy cristiano, yo no puedo hacer eso. Eso es tomar la cruz, morir al pecado y elegir a Cristo todos los días. Crucificar el pecado. Eso tiene que ver con crucificar el pecado. Pero el creyente que no es consciente de que una vez elige a Cristo, está muerto al pecado, pues cada vez que se le presente la oportunidad de pecar, va a pecar porque él entiende que gracia es sinónimo de licencia para pecar. Sí. Esa gracia muchas veces como que trae confusión. Bueno que ese tema se explicó la otra semana. Gloria a Dios. Y seguimos aquí, ¿verdad? Amén. Explicando, porque a veces la ignorancia es una tiniebla que va empañando lo que verdaderamente Cristo quiere que uno prosiga a ese arrepentimiento, a esa crucifixión constante, a que el Espíritu Santo haga ese trabajo en nosotros, ¿verdad? Y nosotros podamos llegar a la altura, como usted dijo, de ese varón perfecto en cual menciona la palabra. Gloria a Dios. Entonces, ¿cómo enfrentamos? Vamos a ver, porque también, nos sacrificamos, en cierto, nos crucificamos, perdón, pero también debemos entender que cómo enfrentamos, ¿verdad? Las recaídas o caídas en el proceso. Atención, queridos hermanitos, ¿verdad? Aquí tenemos dos exponentes. Fíjate algo, hermana. Hay que ser muy cuidadoso cuando uno habla del tema de las caídas y de las recaídas. Porque hay un énfasis especial en la Biblia cuando nos dice el que practica el pecado es del diablo. Es curioso, porque eso nos lleva a nosotros a cuantificar entonces o a establecer un parámetro de cuantificación
de cuántas veces una caída o una recaída se convierte en una práctica. Ya. Porque tenemos que hacer una idea. O sea, caí hoy. Perfecto, caí hoy. ¿Con qué frecuencia yo debería de volver a caer para que mis caídas no se vean como caídas, sino como una práctica, y yo deje de ser una persona que está en el camino de la santificación a convertirme, por ser un practicante de pecado, en un hijo del diablo? Porque dice la Biblia textual, el que practica el pecado es del diablo. Entonces, eso me lleva a que o me convierto en alguien que lleva un cuaderno y va haciendo un ejercicio matemático, casi como los que hacían los escribas. Y los fariseos y muchas de las personas contemporáneas en la época de Jesús, que prácticamente llevaban una matemática de cuántas veces habían perdonado a la persona. Sí. O sea, vamos por 14 y deberían de ser tantas. Entonces, prácticamente un escrutinio en función de eso, porque la idea era determinar con qué tan frecuente tú me ofendes y luego me exiges un perdón. Entonces, yo entiendo que la línea, la guía que nos quiere dar la Biblia cuando nos habla de recaída, más que concentrarnos en un número que nos pudiera llevar a determinar si es mucha o poca la frecuencia, es ver la intencionalidad en sí con la que nosotros estamos haciendo una práctica de pecado. Dice, esa parte la siento muy importante porque, repito, no soy de los que creen que lo correcto sea llevar un aspecto numérico de decir, hermano, pero en el mes ya van 7 veces que usted ha hecho lo mismo. Porque eso nos convertiría en ser jueces de lo que sería la vida de la otra persona. Entonces yo creo que es más la realidad de la intencionalidad. Dios ve mucho el corazón y ve mucho la realidad de cuando yo de manera verdadera le estoy pidiendo fuerza al Espíritu Santo para vencer eso. Dios ve esa realidad más que acusarnos con ya va 1 o ya va 2 o ya va 3. Entonces, creo que esa debe de ser la parte a la que deberíamos de hacerle más énfasis en cuanto a una caída o una recaída, porque la realidad es que todos estamos luchando con algo en nuestra vida espiritual, todos. Hay personas que con el deseo de transmitir un aura de mayor espiritualidad, grandeza, de que van al cielo, hablan con Dios y todas esas cosas que hoy en día son muy espectaculares y venden mucho en las redes sociales. Bueno, pues usted lo escucha hablar que pareciera que no pecan. Wow. En los medios de comunicación, obviamente, ante las cámaras. Luego no quiera ver lo que ellos hacen, ven y practican en secreto. Es penoso. Pero o sea, hay pastores que llevan esos numeritos, ¿verdad? Como llevan, atención pastores, los cuadernitos. Es triste, no lo llevan. Es triste, pastor. O sea, uno tener que decir eso, porque nos hemos vuelto casi legalistas, pastor, sin saberlo o sin quererlo. Vamos a decir sin pretenderlo. Pero, o sea, ya no es suficiente lo que dice la Biblia que es pecado, sino que hay lugares ya donde usted entra y de una vez le hacen un escáner, pastor. Si su vestimenta, si la camisa está bien, si tiene media, si es de color, si la corbata, si el saco, si el corte de pelo. Y lo que ellos determinen, pastor, que es santo, es santo. Un centímetro. Un centímetro, está buena esa. Un centímetro. Sí, no, algo que mide, algo que mide. La santidad. La santidad, ese centímetro. O sea, hay personas que tú llegas y dices, vamos a ponerte este centímetro a medir qué tan santo tú eres o aparentas ser. Incluso hay personas también que te dicen, tú debes parecer, no ser. ¿Verdad? Sí, porque al final se trata de una simulación en quienes viven la vida y su proceso de santificación, que esto es algo muy importante. El proceso de santificación es muy personal. Sí. Porque cada cual lucha con algo íntimo. Fijémonos en aquella ocasión en la que dice la Biblia que le llevaron a Jesús a una mujer que fue encontrada en el acto mismo del adulterio. La iban a apedrear. Sí. ¿Qué sucede? Jesús, con un conocimiento propio de ser el Hijo de Dios, les dice a las personas que están ahí, que tienen una piedra, que lo acusan, que se consideran moralmente superior, lo que ocurre con cualquier creyente que ha cometido algún pecado, que se levanta un ejército de personas que entendíamos que tenía que venir a ayudarnos porque somos supuestamente hermanos del mismo ejército, y son los primeros que se levantan y nos acechan para jondear la piedra. ¿Qué hace Jesús? Jesús le dijo, ok, el que esté libre de fornicación, que tire la primera piedra. No. ¿Por qué?
Porque probablemente ahí hay personas que su problema no era fornicación. O sea, ese no es su problema, ese no es su pecado, no es con lo que están batallando. Ahora Jesús dijo, el que te libre de pecado. Porque tal vez hay personas que su problema no es la fornicación, pero roban, mienten y hacen un sinnúmero de otras cosas que lo convierte en ser un pecador igual que la mujer que había sido encontrada. Entonces, cada uno de ellos dijeron, bueno, yo no fornico, pero hago tal cosa, solté mi piedra. Bueno, yo no fornico, pero hago tal cosa, solté mi piedra. ¿Ves? Y al final ningún humano está en la capacidad de lanzarle una piedra a otro humano por asuntos de esta índole. Sí. Porque todos estamos en el mismo barco. El único que puede juzgar la santidad de una persona es Jesucristo y su palabra. Entonces es importante que nosotros sepamos esto porque, como decía la hermana, andamos con un centímetro entonces. Hay algunas iglesias que lo tienen en la puerta de la entrada y fácilmente hacen un escáner y catalogan y dicen, bueno, los 6 que están allí son santos, aquellos 3 no tienen media, no, aquellos... Y de repente si hay 35, 50 gente, ya ellos saben quiénes van para el cielo y quiénes no. Sí. Porque juzgan la santidad en función de la vista. O sea, ese episodio que usted mencionó con relación a Jesús y la samarita, y la adúltera, es como que ahí Cristo sensibilizó a un grupo de acusadores, y es como que, bueno, yo creo que tú te mires adentro y veas cómo tú estás. Cuando ven a ver hasta peor de aquellos que muchas veces uno podía acusar. Amén. Que esa parte. Bueno, vamos a ir finalizando, ya el tiempo nos ha traicionado, pero a mí me gustaría finalizar realmente reflexionando sobre que todos nos miremos al espejo. Todos somos pecadores, todos hemos pecado. El día de hoy todos hemos pecado. Así es. ¿Por qué hacer leña del árbol caído cuando se descubre el pecado de alguien que no soy yo? ¿Por qué señalarlo? ¿Por qué acusar con el dedo y ponernos nosotros como moralmente superiores? Sí, pero eso es porque tal vez no se ha descubierto el tuyo. Entonces, cuando se descubre el tuyo, vamos a ver si la reacción que la gente tiene es lo que tú entiendes que debe hacer un cristiano. Entonces, tenemos que comportarnos nosotros, considerándonos nosotros mismos cuando un hermano falla, cuando alguien peca. Pude haber sido yo. Sí, claro. Yo tengo el ejercicio, pastor, de cada vez que salgo a la calle y veo un indigente o veo a alguien en situaciones desfavorables, pienso, ese pudo haber sido yo. Sí. Entonces, no agradezco la posición donde estoy, agradezco la familia que Dios me ha dado, vivo agradecido de Dios porque entiendo que Dios ha sido más que bueno conmigo. Pero me imagino que ninguno de nosotros se sentiría bien, conforme, contento, agradecido, si ahora yo decido, pastor, vamos a poner aquí todos sus pecados que usted ha cometido en este mes, en esa pantalla, para que lo vea toda la audiencia de Su Palabra es Suficiente. Se sentiría avergonzado. Nadie quisiera que le hagan eso. Entonces, que a conciencia uno dice, no, Señor, yo sé que soy un pecador, ayúdame. No permita que yo siga fallando. Yo reconozco que tengo esta debilidad. Esa es la actitud que debemos asumir como cristianos. Amén. Y no sentirnos bien cuando algún hermano cae, ¿verdad?, en una falta, o tal vez tiene el problema, pastor, de la reincidencia, que es lo que estábamos viendo. Vamos a tratar a la gente, señores, como nos gustaría que también a nosotros nos traten. Amén. Sí. Bueno, en mi caso yo siempre me gusta practicar la misericordia, de que no justificar en el sentido que como, bueno, te voy a apoyar o me apoyo yo misma, porque también uno mismo también tiene que identificarse, porque con la misma vara que tú mides, así tú serás medida. Cuando un hermano cae o tiene una recaída, ese hermano necesita el apoyo, así como yo también en su momento voy a necesitar ese apoyo y esa misericordia, porque cuando yo voy a donde Cristo, ¿verdad? Y le digo, mira, yo soy un pecador, yo fallé aquí, uno espera siempre esa mano que Cristo nos levante, así mismo necesita nuestro hermano. Amén, sí, no, finalmente es eso, o sea, recordar que todos estamos en un proceso de santificación. Si es un proceso, eso significa que en un momento pueden haber recaídas. Lo digo porque hay personas que a veces sienten el deseo de voy a tirar la toalla, volví a caer después de 6, 7 meses de esfuerzo, y el enemigo entra y el cristiano que está al lado, en vez de ayudarlo, lo juzga. Y muchas veces se convierte en una situación más difícil de lo que debió haber sido. Entonces, en esta hora lo primero es escuchar que la realidad es
que nuestra Biblia nos dice que la santificación es un proceso que consiste en la guianza del Espíritu Santo a nuestra vida, basada en la obra de Cristo en la cruz. Eso significa que la sangre que Cristo derramó en la cruz es la que nos limpia a nosotros de pecado. Amén. Ahora bien, siendo nosotros ya vistos por Dios como personas que están dentro de la santidad de la sangre de Cristo, entonces ahora el Espíritu Santo empieza una guianza en nosotros. Para que esa guianza se materialice siempre cada vez más fuerte, yo debo de permitirle al Espíritu Santo que tome cada día más control de mi vida. Entonces, en ese aspecto, la santidad se irá dando de manera gradual. Sigamos poniendo nuestra vista en Jesús, no en la santidad del cristiano de al lado, no en la santidad del cristiano de otra congregación, sino en el ejemplo de Cristo en la Biblia. Wow, amén. Tremendo, tremendo. Sí, bueno, espero que todo aquel que se sintonice, ¿verdad?, a este programa sea bien edificado, y que esta exponencia, ya que se trajo con mucho amor de parte de Dios para ser edificado en todo este andar con la cruz, que seamos santificados, ¿verdad?, a través de Cristo, que lo necesitamos cada día para poder seguir y llegar a la altura del varón perfecto. Amén. Así que nos vemos en la próxima entrega. Dios le bendiga. Amén.